9 por la mañana llegó una carta del gobernador para el conde Bertrand, pidiendo apoyo a las 2 de la tarde y me dijo que como Sir Hudson no había manifestado hacía 14 o 15 días el deseo de conocer el motivo de queja que tenían los franceses, había encargado el conde Bertrand le enviase una copia de las medidas restrictivas con algunas observaciones relativas a ellas, a fin de que reflexionase sobre el asunto. También me dijo que había mandado escribir el dorso del memorándum que contenía las opiniones del gobernador y que yo le había entregado ayer y me rogaba pusese en manos de estos últimos las observaciones siguientes. La conducta que se observa de 6 meses a esta parte no podrá justificarse por algunas frases de la correspondencia del ministerio, porque una larga y voluminosa correspondencia ministerial es un arsenal donde hay armas de dos filos se considerarían como injuriosos y opresivos en niveles últimos recontamientos y por más que se diga deben ser contrarios a la voluntad del gobierno inglés que ha aprobado los reglamentos vigentes hasta el mes de agosto último. ¿Cuántas observaciones han hecho los condes Bertrand y Montauban han sido inútiles y se les ha privado con amenazas de una libre discusión? Este gobernador dijo es un hombre enteramente inepto para desempeñar el empleo que ocupa. Tiene a la verdad mucha astucia, pero carece de talento y de firmeza. Es un hombre receloso, astuto, embustero, doble y lleno de insinuación, como los italianos de hace 2 o 3 siglos. Hubiera sido un excelente familiar del Santo Oficio, pues hasta para dar los buenos días lo hace con astucia. Debería enviarle a Cuba. Bertrand escribe que espero no negará su consentimiento a una cosa tan insignificante como la de permitir a las casas que vengan a Longwood. Si se niega a ello, Bertrand irá a verle acompañado de un oficial, lo cual no podré decidirme a hacer yo mismo. ¿Qué puede temer? Continuó, que le dé el encargo de escribir a mi mujer. Bien, lo hará él sí, que yo se lo diga, que le confíe su opinión y proyecto. Ya lo sabe. Piense por ventura que la Europa sea una mina y las casas la mecha que debe inflamarla. Una carta de Sir Hudson en cuyo sobre estaban escritas estas palabras con urgencia fue entregada al capitán Papleton. En ella venía otro para el conde Bertrand, cuyo contenido era que, a consecuencia del modo como las casas habían sido alejadas de Longwood, no podía permitir al gobernador que se despediese del general Bonaparte. Poco tiempo después fueron a la ciudad el conde Bertrand y el general Corco, acompañado del capitán Papleton, a ver a las casas y despedirse de él. Es difícil conciliar la conducta que en aquellas circunstancias se tuvo con ellos si se consideran las demás medidas tomadas por Hudson y la importancia que quiso dar para cortar toda comunicación con Longwood. Se les dejó solos todo el tiempo que duró el almuerzo, porque únicamente quedó el capitán Papleton, que apenas entiende el francés y ni comprende una sola palabra cuando se habla con la volubilidad que acostumbran los franceses en sus conversaciones. Permanecieron juntos durante algunas horas en la gran sala de
castillo que tiene como unos 50 pies de largo y sobre unos 20 de ancho, paseándose por un lado, mientras que el coronel Wynyard y el mayor Gorka, que debía vigilarlos, estaban a la parte opuesta, de manera que en realidad lo mismo hubiera sido si se hubiese permitido a las casas venir a Longwood y se habría ahorrado a Napoleón dizer que podia considerar-se como um insulto. A isso das 3 da tarde se embarcaram el conde de las Casas e su hijo a bordo del suc de guerra, el Grifón, su capitán Wright, para el Cabo de Buena Esperanza. Sir Hudson, Sir Thomas Reed le acompañaron hasta la orilla del mar. Su diario y papeles, excepto algunos de poca importancia, quedaron en poder del gobernador, quien los recogió antes de su partida. Las 4.000 libras esterlinas que tenía el conde de las Casas en poder de algunos banqueros de Londres las cedió para el uso de Napoleón.